¿Has sentido alguna vez que eres la única persona que puede oír una advertencia que todos los demás ignoran? Imagina el corazón de un leviatán de acero, el buque insignia de la flota rusa, anclado en la serena bahía de Ensenada, Baja California, el 10 de octubre de 2025. Adentro, en la sala de guerra, el aire es frío, estéril, y zumba con el poder de servidores que procesan terabytes de información. Pantallas holográficas de un azul gélido muestran datos sísmicos en tiempo real, una sinfonía de tecnología y arrogancia militar. Aquí, la naturaleza no es una fuerza, es una variable a ser controlada. Afuera, el océano Pacífico, vibrante e impredecible, lame el casco del buque, un recordatorio silencioso de que hay poderes más antiguos que el acero y la ciencia. En este microcosmos de poder masculino y tecnológico se encuentra Coralia Ramos. A sus 26 años es una biooceanógrafa mexicana, una observadora civil invitada a este ejercicio naval conjunto por su investigación innovadora. Su piel morena, herencia de Salina Cruz, Oaxaca, y sus ojos oscuros casi del color de la obsidiana parecen absorber la luz azul de las pantallas sin reflejarla. Se mueve con un propósito silencioso, una presencia casi invisible entre los imponentes uniformes blancos y azules. No está aquí para impresionar, está aquí para escuchar, pero no a los hombres, sino al mar. Su ciencia es una herejía para el mundo académico. Es rigurosa, sus datos son impecables, pero su método va más allá. Su abuela, zapoteca, una mujer que leía las mareas en las estrellas y el destino de los hombres en el vuelo de las gaviotas, le enseñó a leer el mar, no solo a medirlo. Coralia combina la genómica marina y el análisis químico con un conocimiento ancestral. Interpreta el comportamiento anómalo de la fauna abisal, el silencio químico de los arrecifes, como precursores de eventos tectónicos. Para sus colegas, es folclore con un doctorado. Para ella, es la memoria del mar, una verdad más profunda que cualquier sensor puede registrar. Pero ¿cómo se puede traducir la sabiduría de un océano a un lenguaje que solo entiende de números y poder? El dios de este templo tecnológico es el general Ivan Morozov, comandante de la flota científica rusa. A sus 62 años, es un hombre forjado en la certeza de la era soviética, una leyenda de la sismología militar cuya palabra es dogma. Su rostro parece tallado en granito, y su pecho, cubierto de medallas, es un testamento a una carrera construida sobre la base de que cualquier cosa que no pueda ser cuantificada por sus satélites simplemente no es real. Su mirada es gélida, despectiva, y no tolera ser cuestionado, especialmente por alguien a quien considera inferior en cada categoría posible: rango, edad, género y nacionalidad. Es la sesión informativa final. Los estados mayores de ambas naciones están presentes. Después de que Morozov presenta sus conclusiones, asegurando que la región está tectónicamente estable, Coralia solicita la palabra. Un murmullo de sorpresa recorre la sala. Con una calma que irrita al general, ella proyecta sus propios datos en una pantalla secundaria. No son gráficos de temblores, son imágenes de cardúmenes de peces linterna, criaturas de las profundidades, subiendo a la superficie en un acto antinatural. Muestra análisis químicos que revelan un silencio inexplicable en los arrecifes de coral. Muestra los patrones migratorios erráticos de las ballenas grises. Esto, dice, su voz tranquila pero firme, es la memoria del mar. El ecosistema está reaccionando a una tensión masiva que sus máquinas aún no detectan. El general Morozov la escucha con una sonrisa condescendiente que no intenta ocultar. Cuando ella termina, se levanta lentamente, disfrutando del momento. Apaga la presentación de Coralia con un solo gesto y amplía sus propios gráficos sísmicos hasta que llenan la pantalla principal. Se gira hacia ella, su voz goteando sarcasmo. «Señorita Ramos», dice, arrastrando su apellido como si fuera un insulto. «Esto es ciencia, datos. No es la brujería de una pescadora». Las risas ahogadas de los oficiales rusos son como pequeñas dagas que se clavan en la espalda de Coralia. La humillación es total, un ritual de poder diseñado para aniquilarla intelectual y profesionalmente. Morozov
deleitándose en su propia crueldad, le asesta el golpe final. Sus observaciones son poéticas, pero irrelevantes. La descarta con un movimiento de su mano. Vuelva a sus corales. Los adultos nos encargaremos de la seguridad. La frase es una bofetada, una sentencia que la declara no solo equivocada, sino infantil, insignificante. 2 guardias navales rusos la escoltan fuera de la sala de guerra, no como a una científica, sino como a una intrusa. El eco de las risas es el único sonido que la acompaña, mientras las puertas de acero se cierran, sellando su exilio. El sistema ha hablado, la sabiduría no tiene lugar en el templo de los datos. En el pasillo estéril del buque, la vergüenza es un manto de fuego. La duda, ese veneno frío, comienza a filtrarse en su mente. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si ha confundido la poesía con la ciencia, la intuición con la evidencia? ¿Y si ha sacrificado su carrera por una fantasía? Por un momento, se apoya contra la pared de acero, el mundo girando a su alrededor. Se siente pequeña, una ilusa que se atrevió a desafiar a un dios y fue fulminada por su rayo de desprecio. La soledad es absoluta, una prisión de acero en medio de un océano indiferente. Pero entonces, a través de un portal circular, ve la costa de Ensenada, ve los pequeños barcos pesqueros regresando al puerto, ve a las familias paseando por el malecón, ve la vida en toda su vibrante y frágil belleza, y la humillación se transforma en un terror helado. La burla del general no cambia lo que ella sabe. La vida del océano le ha advertido. Ya no se trata de su teoría, de su carrera, de su orgullo herido. Se trata de ellos, de las miles de almas inocentes que viven y ríen bajo la sombra de una verdad que solo ella conoce. La duda se evapora, reemplazada por una responsabilidad aterradora. Toma una decisión, una que va en contra de todo protocolo, de toda lógica, de toda su formación como científica. Su lealtad ya no puede ser a la jerarquía que la ha despreciado. Debe ser a la humanidad que está en peligro. Ignorando las órdenes de permanecer a bordo, se dirige a la pasarela de desembarco. Un oficial intenta detenerla. Mi presencia aquí ya no es requerida, dice con una calma gélida que lo desarma. Baja a tierra firme, sintiendo el suelo bajo sus pies por primera vez en días. No es una científica huyendo de la humillación, es una mensajera corriendo contra el tiempo, llevando una advertencia que nadie quiere escuchar. Camina por el malecón, una extraña entre la multitud festiva. El sol brilla, la brisa es suave, la gente ríe, el mundo parece perfecto, normal, y esa normalidad es lo que más la aterra. Es la calma antes de la tormenta, la quietud antes del colapso. Intenta hablar con un policía local, explicarle el peligro. Él la mira como si estuviera loca. No hay ninguna alerta oficial, señorita, le dice con aburrimiento. ¿Ha estado bebiendo? Es una sola voz contra un muro de apatía y escepticismo. Está sola, completamente sola, con el peso de un océano furioso a punto de despertar. ¿Cómo se puede salvar a un mundo que se niega a creer que está en peligro? Su mente es un torbellino. La voz de Morozov resuena, llamándola bruja, pescadora. La lógica le grita que se detenga, que salve su carrera, que no se convierta en la loca del muelle. Pero entonces recuerda la mirada de su abuela, sus manos arrugadas sosteniendo una concha marina. El mar siempre avisa, mija, le había dicho. Tiene una memoria más antigua que las montañas. Solo tienes que aprender a escuchar sus secretos. Y Coralia lo ha escuchado. Ha escuchado el secreto más terrible de todos. Y ahora tiene la obligación moral de gritarlo, aunque nadie más la escuche. El sol. De Ensenada era una caricia cálida sobre la piel, una mentira piadosa. Mientras Coralia caminaba por el malecón, cada risa de los turistas, cada grito de los vendedores, era una nota disonante en la sinfonía de pánico que sonaba en su interior. El eco de las risas de los oficiales en la sala de guerra rusa la seguía, un fantasma burlón que le susurraba al oído que estaba loca, que se había equivocado. Pero debajo de ese ruido escuchaba otro sonido, uno mucho más antiguo y aterrador, el silencio, expectante del océano. La calma no era paz, era la respiración contenida de un depredador a punto de saltar. Sabía
con una certeza que le helaba los huesos, que estaba caminando entre futuros fantasmas. Su mente viajó lejos de la costa de Baja California, al patio de tierra de su casa en Salina Cruz. Recordó a su abuela, una mujer zapoteca de manos arrugadas y ojos que parecían contener la historia entera del mar. No le enseñó a leer libros, le enseñó a leer las nubes, a entender el lenguaje de las olas. «El mar siempre avisa, mija», le decía mientras reparaba una red de pesca. Antes del gran susto, se queda callado. Los peces se esconden, el aire se vuelve pesado. El mar no traiciona, solo advierte, pero la gente moderna se olvidó de escuchar. Esa voz ancestral era ahora su única ancla en un mar de incredulidad, su única brújula en un mundo que había perdido el norte. Vio a un joven oficial de la Armada de México supervisando el muelle y corrió hacia él. Le explicó con una urgencia controlada lo que había visto en sus datos, la reacción del ecosistema. El oficial la escuchó con una paciencia condescendiente, la misma que había visto en la sala de guerra. «Señorita Ramos», dijo, «yo estuve en esa junta. El ejercicio fue un éxito. No hay ninguna alerta sísmica oficial. Le sugiero que descanse. Es una impotencia que quema por dentro, saber la verdad y que nadie te escuche. Si alguna vez has sentido esa frustración y crees en las voces que se atreven a desafiar el silencio, suscríbete a este canal, porque hay verdades que merecen ser gritadas». Se alejó, la frustración una bola de fuego en su estómago, pero entonces sus sentidos, agudizados por la adrenalina, comenzaron a captar las señales que su abuela le había descrito. El aire olía diferente, no a sal y a pescado, sino a ozono, a una electricidad estática, como antes de una tormenta seca. Las gaviotas, normalmente bulliciosas sobre el agua, volaban tierra adentro en un silencio antinatural. Los lobos, marinos que siempre descansaban en las boyas del puerto, habían desaparecido. Eran pequeñas pinceladas en un cuadro de normalidad, pero para ella componían un retrato inequívoco del desastre inminente. Pero ¿cómo convencer a un mundo sordo con susurros que solo ella podía oír? Comenzó a acercarse a la gente directamente, a una familia de turistas que se tomaba fotos al borde del agua. «Por favor, aléjense del mar. Suban a la parte alta de la ciudad», les suplicó. El padre la miró con una sonrisa divertida y le dijo a su esposa en inglés: «Creo que la señorita ha bebido demasiado tequila». Intentó advertir al dueño de un puesto de cocos, un hombre mayor de rostro curtido. Él se rió. «Niña, he vivido aquí 60 años. Este mar es más manso que un cordero». Cada rechazo era un pequeño golpe, cada sonrisa condescendiente, una nueva capa de desesperación. Era una profeta en un carnaval, gritando que el fin se acercaba mientras todos seguían bailando. La voz de Morozov retumbaba en su cabeza, un eco venenoso, la brujería de una pescadora. La duda era una serpiente que se enroscaba en su corazón. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si su interpretación era solo una fantasía, una proyección de las historias de su abuela sobre datos inconexos? El peso de la posibilidad de estar equivocada era aplastante. Hacer sonar una falsa alarma a esta escala no solo destruiría su carrera para siempre, la convertiría en un chiste, en la loca que gritó que venía el lobo. Por un instante, la tentación de rendirse, de sentarse en un banco y esperar a que no pasara nada, fue casi insoportable. Pero entonces vio a un grupo de niños chapoteando en la orilla, sus risas inocentes llenando el aire. Y la duda se hizo añicos. No importaba su carrera, no importaba la humillación. Lo único que importaba eran esas risas. Tenía que intentar algo más. Vio la torre de los salvavidas, una estructura de madera que se elevaba sobre la playa, con un altavoz en la cima. Era su única opción, su único púlpito. Si no, podía convencerlos uno por uno. Tendría que intentar llegar a todos a la vez. Comenzó a correr hacia la torre, abriéndose paso entre la multitud indiferente. ¿Podría una sola voz, sin autoridad ni credibilidad, romper el hechizo de una falsa calma? El esfuerzo la dejó sin aliento. La arena bajo sus pies parecía succionarla, cada paso una lucha contra una fuerza invisible que la quería mantener abajo, en silencio. La gente la miraba correr, algunos con curiosidad, la mayoría con indiferencia. Era la metáfora perfecta de su situación,
Una carrera desesperada que nadie más parecía ver ni entender. El sonido de su propia respiración jadeante era un tambor que marcaba el ritmo de un reloj que solo ella podía oír, un reloj que se acercaba peligrosamente a la hora final. Cada segundo era una vida que podría no salvar. Llegó a la base de la torre. El salvavidas, un joven bronceado de unos 20 años, la miró desde arriba con aburrimiento. Ella le gritó su advertencia. Él se rió, una risa perezosa y juvenil. «Tranquila, jefa», le respondió señalando el océano con un gesto amplio. «El mar está como un plato. No hay ni una ola. ¿No ve? Está perfecto». La ironía era devastadora. La calma absoluta del mar, la prueba visual de que todo estaba bien, era su peor enemigo. La naturaleza misma parecía estar conspirando con la ignorancia humana para sellar el destino de la ciudad. Estaba atrapada en una pesadilla de normalidad. Derrotada, se alejó de la torre. Se detuvo en la orilla, donde las pequeñas olas lamían la arena, y entonces lo vio, algo que confirmó sus peores temores más allá de toda duda. En la línea de la marea, una franja de algas de un color rojo oscuro, casi negro, que nunca había visto en esa costa. Era Lithotamnion, una alga coralina que solo crece en las fosas abisales, a más de 2000 metros de profundidad. Solo una dislocación tectónica masiva, un levantamiento violento del fondo marino, podría haberla traído a la superficie. Era la prueba irrefutable, la firma del terremoto silencioso. Pero mientras ella encontraba su certeza, ¿cuánto tiempo le quedaba al mundo? Mientras tanto, a bordo del buque insignia ruso, el general Morozov se preparaba para dar una conferencia de prensa a los medios internacionales. Estaba de pie frente a un espejo, ajustándose las medallas en su impecable uniforme blanco. Ensayaba sus frases, hablando de la cooperación exitosa, de la superioridad de la tecnología rusa, de la estabilidad de la región confirmada por sus sensores. Estaba puliendo el monumento a su propia arrogancia, completamente ajeno a la verdad que burbujeaba desde las profundidades del océano. Se preparaba para declarar la paz, justo cuando la naturaleza estaba a punto de declarar la guerra total. Coralia se quedó de pie en la playa, mirando el horizonte. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Era una belleza dolorosa, la belleza de un mundo que no sabía que estaba viviendo sus últimos momentos de paz. Había hecho todo lo que podía. Había gritado, había rogado, había advertido. Su voz se había perdido en el viento, ahogada por la risa de la incredulidad. Sintió una profunda y abrumadora sensación de fracaso. Ya no podía hacer nada más. Solo le quedaba esperar y rezar para estar equivocada. Aunque cada fibra de su ser, cada lección de su abuela, cada dato de su ciencia, le gritara que no lo estaba. Parada en la orilla, con el murmullo de la multitud indiferente a su espalda, Coralia sintió el peso de una derrota absoluta. Había fallado. Su ciencia, su herencia, su voz, nada había sido suficiente. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de un naranja melancólico, la belleza del mundo una burla a la tragedia que ella sentía crecer en sus entrañas. Estaba a punto de darse la vuelta, de aceptar su impotencia, cuando un silencio antinatural comenzó a caer sobre la bahía. No fue una disminución del ruido, fue como si el sonido mismo estuviera siendo absorbido. Y entonces lo vio. El mar no estaba golpeando la orilla, se estaba yendo. Se retiraba con una velocidad imposible, exponiendo un lecho marino que olía a salmuera y a muerte antigua. Las sirenas de la ciudad comenzaron a aullar. Un sonido agudo, penetrante, pero era un grito de pánico, no una advertencia útil. Llegaba demasiado tarde. Era la confirmación del fracaso del sistema, el reconocimiento tardío de la verdad que Coralia había estado gritando. Ver a una voz solitaria, despreciada por el poder, ser validada, en el momento más crítico nos recuerda que la verdad no siempre viste uniforme. Si tú también crees en la sabiduría de aquellos que se atreven a escuchar a la tierra y quieres apoyar más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Es un simple clic para honrar a los profetas que el mundo se niega a escuchar hasta que es demasiado tarde. El pánico estalló. La multitud, antes un ente perezoso y festivo, se convirtió en una estampida de terror ciego.
La gente corría en todas direcciones, gritando, tropezando, empujándose unos a otros. Pero en Coralia, la duda y el miedo se habían calcinado, dejando solo una claridad helada. Ya no era la científica humillada, era la única persona en esa playa que entendía la geografía del desastre. Corrió contra la corriente de gente que huía, no para escapar, sino para liderar. Su voz, antes un susurro ignorado, ahora cortaba el caos con la autoridad de la certeza. Hacia las colinas, no los edificios altos, hacia las colinas. Mientras, tanto en el muelle principal, el general Iván Morozov estaba en su elemento. Rodeado de cámaras y periodistas, se jactaba del éxito del ejercicio naval. Nuestra tecnología nos permite garantizar la seguridad de esta región con una precisión sin precedentes, decía, su voz resonando con una arrogancia satisfecha. Hemos confirmado, más allá de toda duda, que no existe ninguna amenaza tectónica inminente. La ciencia ha hablado. Estaba de pie en el epicentro de su propia ignorancia, un monumento de carne y medallas a la soberbia humana, a punto de ser juzgado por un tribunal mucho más antiguo y poderoso que cualquier estado mayor. La voz de Coralia se convirtió en un faro en la tormenta de pánico. Usando su conocimiento del terreno, guiaba a la gente. «Sigan la calle Juárez, lleva directo a la loma». Vio a una madre que había perdido a su hijo en la estampida y con una rapidez increíble localizó al niño llorando detrás de un puesto volcado. Lo levantó y se lo entregó a su madre. «¡Corra!», le gritó. No era una heroína de película, era una científica aplicando su conocimiento de la forma más práctica y desesperada, salvando vidas, una por una, usando la geografía como su única arma contra el caos y la muerte que se aproximaban. De vuelta en el muelle, la sonrisa de Morozov se congeló. Su discurso fue interrumpido por un murmullo creciente entre los periodistas. Él siguió sus miradas y vio lo que ellos veían. El mar había desaparecido del puerto, dejando los barcos de lujo y los yates encallados en un lodo apestoso. Su cerebro, entrenado para creer solo en sus sensores, luchó por procesar la información visual que contradecía toda su realidad. La expresión de arrogancia se transformó lentamente en una de incredulidad confusa. El general que todo lo sabía se encontró, por primera vez en su vida, sin una sola respuesta. La naturaleza estaba a punto de darle una lección final, y entonces, en el horizonte, apareció. No era una ola, era una aberración, una pared, de agua gris y furiosa que se levantaba, bloqueando el sol, creciendo hasta un tamaño monstruoso. El sonido llegó un segundo después, un rugido profundo y visceral que devoraba todos los demás sonidos, un estruendo que parecía venir de las entrañas del planeta. Era la manifestación física de todos los datos que Coralia había presentado, la encarnación de la verdad que él había llamado brujería. El monstruo líquido, la memoria del mar hecha furia, venía a reclamar la costa, y a él con ella. La cámara de un periodista valiente nunca se apartó de su rostro. El mundo fue testigo de la metamorfosis final del general Iván Morozov. La incredulidad dio paso a la comprensión y la comprensión al terror. Sus ojos, que solo creían en los datos, se abrieron con el pánico primordial de una criatura frente a su depredador. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salió. En su rostro estaba escrita la historia completa de la arrogancia humana enfrentada a un poder que no puede controlar. La ola, silenciosa ahora en su inminencia, lo alcanzó. La pantalla se llenó de agua y estática. El general Morozov, finalmente, fue silenciado para siempre. Mientras el monumento a la arrogancia era borrado de la existencia, Coralia, en lo alto de una colina, metía a la última familia que pudo encontrar en la seguridad relativa de un edificio sólido. Miró hacia abajo y vio la ola golpear la ciudad, una fuerza de una violencia inimaginable que arrancaba edificios de sus cimientos y convertía el malecón en astillas. El rugido era ensordecedor, el espectáculo apocalíptico. No había triunfo en su rostro, solo una profunda y abrumadora tristeza. Tenía razón, y el precio de su razón era la destrucción de un mundo. La ola pasó, su furia inicial dando paso a una inundación caótica.
Coralia se quedó de pie, con el viento azotando su rostro, mirando la devastación. El agua cubría todo lo que antes había sido vida y color. Era una superviviente, una líder, una Cassandra cuya profecía se había cumplido de la manera más terrible. No era la científica humillada que había bajado de ese buque hacía menos de una hora. Era algo nuevo, forjado en el terror y la certeza. Era la única que había escuchado la advertencia del mar y ahora estaba destinada a vivir con la memoria de su grito. El amanecer del 11 de octubre de 2025 no reveló una ciudad, sino una herida abierta en la tierra. Ensenada era un mundo gris y roto, con un silencio pesado que solo rompían las sirenas lejanas y el llanto de los que buscaban entre los escombros. Pero en medio de la devastación comenzó a surgir un patrón. En los barrios de las colinas, en las zonas altas a las que Coralia había dirigido a la gente con sus gritos desesperados, la tasa de supervivencia era drásticamente, milagrosamente, mayor. Su nombre comenzó a susurrarse entre los supervivientes, no como el de una heroína, sino como el de un fantasma, una figura misteriosa cuya advertencia había sido el único faro en la noche más oscura. Para las autoridades era una controversia. Para los que la escucharon fue la salvación. Semanas después, en una sala de crisis en la Ciudad de México, el mundo cambió de nuevo. La caja negra del buque insignia ruso, recuperada del lecho marino por un equipo internacional, fue abierta. Los oficiales de más alto rango de México y una avergonzada delegación rusa escucharon la grabación. Escucharon primero la voz arrogante y condescendiente del general Morozov, su desprecio por la brujería de una pescadora, y luego escucharon la voz tranquila, clara y científicamente precisa de Coralia Ramos, detallando la evidencia, prediciendo la catástrofe. No era una opinión, era la crónica de un desastre anunciado y deliberadamente ignorado. El silencio en esa sala fue más atronador que cualquier tsunami, la verdad finalmente saliendo a la luz. La teoría del eco biológico de Coralia dejó de ser folclore y se convirtió en una revolución. Las principales revistas científicas del mundo, que antes habían rechazado sus artículos, ahora se peleaban por publicar su trabajo. La joven científica de Oaxaca, humillada y descartada, se convirtió en la pionera de una nueva era en la sismología, una que entendía que la vida misma es el sensor más sensible y antiguo del planeta. México, con el apoyo financiero de una comunidad internacional avergonzada por su propia ceguera, fundó el Instituto Coralia Ramos para la Oceanografía Integrativa. Su sede no se estableció en la capital, sino en Salina Cruz, Oaxaca, un lugar donde el conocimiento de las mareas es tan importante como el de los algoritmos. La historia de Coralia nos enseña que las verdades más importantes a menudo son susurradas, no gritadas, y que la sabiduría no siempre reside en las máquinas más caras, sino en la conexión con el mundo natural. Ella no buscó la gloria, solo escuchó una advertencia y tuvo el coraje de actuar. Su legado no es solo un instituto, es una lección para la humanidad. Debemos aprender a confiar en esas voces que, aunque silenciadas por el poder, llevan la memoria de la tierra en su corazón. Si crees que el mundo necesita más líderes que escuchen la memoria del planeta, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir contando las historias de quienes se atreven a escuchar lo que otros ignoran. 5 años después, la ahora doctora Coralia Ramos, con el cabello suelto y una serenidad que parece emanar del propio océano, está en una playa de Oaxaca, enseñando a un grupo de jóvenes estudiantes de todo el mundo. No les muestra gráficos en una tableta, les enseña a sentir la temperatura del agua con los pies, a observar el comportamiento de los cangrejos, a leer el mar. Una de las estudiantes, una joven prodigio de Japón, le pregunta: «Doctora, ese día en Ensenada, con toda la ciencia en su contra, ¿cómo estaba tan segura?». Coralia mira el horizonte, una leve sonrisa en sus labios, y responde: «Porque el océano tiene una memoria más antigua que la ciencia, y cuando te susurra un secreto, tienes la obligación de gritarlo».